Nunca sea conformista cuando están aquí. Amén. Nunca esté conforme, vaya por más. Dios le bendiga esta noche. Es siempre un gran honor y privilegio que Dios me da estar frente a ustedes. Siempre motivo de alegría que uno venga a la casa de Dios y trae una palabra que le bendiga. Pero para que te bendiga la palabra de Dios, tiene que venir con una disposición. Tiene que venir con un corazón dispuesto a recibir. Es la única forma que la palabra de Dios te ha de bendecir. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Cuando venimos con esa disposición, Señor, tú hoy me das una palabra que me va a bendecir, me va a ayudar. Porque la palabra de Dios viene con un propósito y es de bendecir y edificar. ¿Cuántos lo creen? Y liberar y desatar. Me alegro en esta noche de ver a mi hermana Edenia. Por fin ya la tenemos aquí. Ayer fue la que le murió el nieto de 13 años. Pasó un mal momento, pero ya es tiempo que escuche lo que Dios le dijo a Josué. Josué, Moisés ha muerto. Levántate. ¿Escuchó esa palabra? Josué, levántate. Porque muchas veces la tristeza nos invade y como que nos escondemos en la cueva, como predicó el pastor Willy el domingo, ¿verdad? Nos quedamos en la cueva y no queremos salir. Pero todo tiene su tiempo. Es tiempo de levantarse y seguir marchando. Gloria al Señor. Tenemos un lindo y gran pueblo en esta noche. Y yo sé que hoy es miércoles, que casi todos han trabajado. Y Dios no pasa por alto el esfuerzo, la decisión que usted toma después de un día de trabajo. Venir a adorar aquí. Venir a glorificar su nombre. A decirle, Señor, estoy cansado, pero iré a tu casa a bendecir tu nombre. Eso es lindo. No venga por venir como rutina, no. Decida su corazón que usted viene a adorar a Dios y a recibir una palabra de Dios. Que créanme, le aseguro que va a salir bendecido. ¿Cuántos lo creen esta noche? Porque somos el pueblo de Dios y le servimos a un Dios viviente. Un Dios que vive. Un Dios que mira tu palpitar del corazón. Un Dios que conoce cada pensamiento que viene en tu mente. Un Dios que está atento a ti. Un Dios que mira las aflicciones, el dolor, el desánimo, el cansancio. La Biblia dice que Dios se recuerda que somos polvo. No hay tal superhombre. Necesitamos de Dios. Y nosotros siempre tenemos que reconocer que tenemos que tener una dependencia de Dios en todo. Cristo dijo, sin mí nada podréis hacer. Wow. Así que siéntese contento, gozoso. Yo no pensé que hoy iba a estar aquí compartiendo la palabra, pero Dios es bueno. Fue un día que me movieron mucho en la terapia. Hora y media me vieron, pastor. Hora y media, porque nunca me dan hora y media. Y salí de ahí apaleado. Y me lo dijo el terapeuta, te vas a sentir cansado. ¿Dice? Pero aquí estamos porque Dios renueva nuestra fuerza. ¿Cuánto lo creen? Venimos a la casa de Dios a ser renovados, a recibir nueva fuerza. Esa es la expectativa que tenemos siempre cuando venimos a la casa de Dios. Eso es lo que esperamos.
Y otra cosa que decir que la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Cuando tú vienes cansado, yo honro que tú vengas aquí a su casa. Damos un saludo a todos los pastores que tenemos, ya que no me ven tan frecuentemente. Me dicen, pastor, lo queremos ver. Ya me están mirando, bendiciones para todos. En Cuba, México, Guatemala, porque también tenemos los pastores que el pastor Willy y la pastora Eli dejaron allá. Y lo pueden ver a través de la cámara si ellos entran a Facebook o YouTube. Y también Santo Domingo. Le mandamos un saludo en el amor del Señor. Y decirle que sigan adelante, que esto es para valientes. Amén. Quiero que se ponga de pies. La musiquita de fondo como me pone a llorar sentimental. Gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del 22 al 24. Los esposos traen una sola Biblia, porque en una sola Biblia deben leer, son una sola carne. Qué lindo, qué lindo. ¿Estamos todos allí? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Oremos. Padre, gracias. Infinitamente te damos gracias en esta hora porque estamos delante de tu presencia por amor a tu nombre. Gracias por el privilegio y la bendición que nos concede. Gracias por un día más de vida que nos ha otorgado por tu misericordia. Señor, en esta noche quiero compartir esta palabra con tu pueblo, esperando que haya lugar en cada corazón que va a escucharla, Señor. Y que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores. Que aceptemos, Señor, cuando tú nos hablas. Cuando tengamos esa necesidad de recibir una palabra que debe remover algo que está en nosotros que no te agrada. Porque tu palabra es como agua que limpia. Tu palabra es como espada de doble filo que estirpa lo que no te agrada, lo que nos perjudica, lo que se hace un obstáculo en nuestra vida, Señor. Con ese propósito, tú nos hablas por medio de tu palabra. Glorifícate, Señor, en esta hora, de una manera especial. Y que al final del servicio, tu pueblo puede decir, gracias, Señor, porque hablaste a mi vida. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. Le puse como título a esta pequeña intrusión o enseñanza, el poder de una buena actitud.
the power of the good attitude. Good attitude. El poder de una buena actitud. Quizá tú no sabes o no sabías, pero esta noche tú lo vas a entender. El poder que tiene una buena actitud. Así como la mala actitud tiene poder negativa, la buena actitud tiene poder positivo. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Es muy importante porque la gente se olvida que tener una mala actitud le cierra puerta. Las malas actitudes cierran puertas. Y las buenas actitudes abren puertas. La buena actitud te hace sentir alegre. Pone a otro alegre. Cambia la mente de otro. Solamente con tener una buena actitud. Puede llegar a un lugar que el ambiente está negativo, pero tú llegas con una actitud positiva, una mente con una actitud realmente que todo hay un gozo, una alegría en ti. Eso rompe cualquier mala actitud, ambiente de donde tú vayas. Y como hijos de Dios, no podemos nunca dejar que una mala actitud tome control en nosotros. Recuerda eso. Nunca permite que una mala actitud controle tu mente, porque daña a los que están en torno tuyo. La mala actitud tú no la puedes falsificar porque se nota en tus rostros. Se nota rápido cuando tú tienes mala actitud, porque no es en el rostro que está tu mala actitud, sino en tu corazón. El cristiano, si es cristiano, debo aclarar. El cristiano, cuando viene a Cristo, rinde su vida al Señor, que nace de nuevo. La Biblia me enseña que el Espíritu Santo viene a ser morada. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, ya tú eres diferente a todo aquel que no lo tiene. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y muchas veces el enemigo trabaja en tu mente, lanza dardos, porque allí es la única parte que puede atacarte, porque la mente es el campo espiritual de donde el enemigo ataca a la persona, en la mente. Porque nosotros somos seres naturales, pero también espirituales. El ser humano está compuesto por 3 elementos que llaman espíritu, alma y cuerpo. Aunque usted no lo crea, usted es una persona espiritual. Los animales solamente son carnales, no tienen espíritu, tienen instinto, pero no espíritu, no tienen razonamiento. Entonces el enemigo sabe que usted es una persona espiritual y ataca allí, lo ataca en su mente. Y ahí que tenemos que tener cuenta cuando hay pensamiento filtrado del enemigo o producido por nosotros mismos. Porque nosotros podemos producir pensamiento destructivo, pensamiento de odio, de maldad. El hombre sin Dios es una maquinaria destructiva. ¿Verdad? Aquí. Pero yo estoy hablando de la persona que ha nacido de nuevo. Que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura. Pero algunos hermanos parece que nunca han entendido esto y siguen arrastrando una condición carnal. Sin embargo, la palabra del Señor dice despojado
del viejo hombre. Aquí lo dice la palabra, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, tú tenías una manera pasada como vivía. Sin embargo, hay cristianos que están arrastrando la misma manera de vivir. Dios lo hizo libre. El viejo hombre fue enterrado. Pero hay cristianos que van nuevamente a esa tumba y se echan el viejo hombre arriba. Y por eso usted ve la actuación que tiene, una actitud carnal, no espiritual. Una reacción destructiva, negativa, contaminosa. Y si tú no tienes el discernimiento de espíritu, arrastra contigo también. Porque hay personas que una vez que tienen una actitud negativa, que ya es carnal, son contaminosos. Se prestan para contaminar. Y hoy en día más fácil. No tiene que estar al lado de él. Puede estar en otro país porque te llama o te mira por Facebook. Gracias a Dios. Habla, Pablo. Entonces el Señor nos dice a través de su palabra, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Lo de la carne. Es que dice, olvidando esa pasada manera de vivir. Todo el mundo aquí, los que están aquí presentes, se recuerdan cuando no tenían a Dios, ¿sí o no? Los que han nacido quizás en el Evangelio fueron quizás instruidos en la palabra, no han vivido esta vida del mundo, gloria a Dios. Pero los que vinimos al Señor ya un poco tarde, sabemos de qué manera vivíamos antes de venir a Cristo. Pero tristemente también hay cristianos que no se han despojado del viejo hombre. Y se puede ver, como yo digo, en la persona. Cuando la persona en realidad tiene una actitud negativa. Nosotros tenemos dos lados, así como la batería tiene un lado negativo y un lado positivo. ¿Qué lado usted desarrolla? ¿Cuál usted está desarrollando a diario? Porque lo más triste y pesado es estar al lado de una persona negativa, que tiene una actitud negativa. Usted no quiere ni estar ahí, usted quiere salir de ahí, no le quiere hablar, se va de ahí. Es así. Cuando una persona tiene una actitud negativa es porque el corazón está dañado. Créeme, es porque el corazón está dañado. Cuando usted ve personas con una actitud, un comportamiento negativo, hablando del hermano, del líder, de esto y de aquello, está dañado. Porque un corazón puro y limpio nunca tiene una actitud negativa y está hablando de los demás. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Al cristiano que hablar tal como dice la Biblia. Porque la palabra de Dios no viene para acariciarte, viene para restaurarte. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Con ese propósito, Dios trae una palabra que a nuestra vida, que tú necesitas, yo necesito, porque yo como ser humano me daño todos los días. La única forma que yo me blindeo, me escudeo, cuando yo estoy parado en la palabra. Cuando están aquí en esta noche. Porque aún personas que llevan años en el evangelio como cristianos, cualquier cosa negativa lo daña a ellos también. Y por eso
Dios nos habla a través de su palabra, despojado del viejo hombre. El poder de una buena actitud. Qué lindo cuando tú eres una persona que tiene una buena actitud siempre. No como muchos cristianos dicen, depende cómo amanezco yo hoy. O de qué lado dormí yo de la cama. El cristiano no puede tener esas expresiones, ese concepto. El cristiano es siempre así y debe ser así. No de doble ánimo. No claudicar, sino mantenerse en la palabra de Dios. ¿Qué es claudicar? Claudicar significa que tú estás en dos pensamientos, o como la India María, ni de aquí ni de allá. El cristiano, escuche bien mi hermano, no debe ser flotante. El cristiano tiene que tener claro su fundamento en la palabra. Porque cuando tú eres una persona fundamentada bien en la palabra de Dios, tú eres siempre lo mismo. ¿Cuántos están conmigo? Y por eso que el Señor, cuando trae un siervo a hablar una palabra de Dios, y tú sabes que esa palabra te está ministrando, te está redarguyendo, tú debes tomarla personal para ti. Porque es Dios que te está hablando a ti, porque Dios te está monitoreando. He monitors you. Te está monitoreando. Y a Dios no se puede engañar. Tú puedes fingir con una cara de hipócrita, pero Dios conoce tu corazón. Entonces el pueblo de Dios es que hablarle por la palabra, aunque le duela. Porque hay gente que no le gusta que le diga la verdad en su cara. Dios no te pide permiso para darte una bofetada con su palabra. Dios lo que te va a decir no le pide permiso a nadie. Dios te lo va a decir por tu propio bien, para que te arregles. ¿Cuándo estás aquí en esta noche? Así es nuestro Padre Celestial, porque Él quiere lo mejor. Nosotros los que predicamos la palabra de Dios tenemos una gran responsabilidad de mantenernos transparentes delante del Señor, neutral. No inclinarte a que me dicen, a que no me dicen, no. Debe hablar una palabra de Dios. Porque hay muchos que usan la palabra de Dios para herir a otro o vengarse de cosas que tiene en su corazón. Eso sucede mucho. Pero hoy no están aquí, están de Tampa para arriba. Así es. Entonces el Señor todos los días quiere tratar con nosotros. Porque como le dije, Él se recuerda que somos polvo. Sabe que cuando queremos agradar a Dios y cuando decimos que amamos a Dios de corazón, nosotros nos alegramos cuando Dios nos corrige. Para que seamos limpiados. Porque lo más triste, una persona que tiene un corazón infectado, un corazón dañado. Y muchas veces lo ignora y cree que todo está bien. Cuando está en la iglesia, no importa quién predique, nunca la palabra le bendice. Porque tiene una predisposición de no recibir la palabra de Dios. Y Dios, como te dije, mira tu corazón. Y Él sabe en qué condición estás tú. Si estás escuchándolo, si estás rechazándolo. Y Dios te dice, hijo mío, necesita liberación. Necesita que yo rompa las cadenas que te tienen atado. Gloria a Dios. Porque así es el Señor. Quiere liberarnos, quiere que nos sintamos libres. Porque cuando tú estás dañado y tienes una actitud en el templo de Dios,
No importa la alabanza, qué hermosos sean, tú no te ministras. Aleluya. Y se pone, ¿quién está alabando a Dios? Así, porque tiene una mala actitud. Y él necesita urgentemente liberación, porque muchas veces la falta de perdón te lleva a esa condición. Así es. Hoy en día el pueblo de Dios, la mayoría se ha acostumbrado a tener una cara fingida, a tener una cara, un rostro fingido, hacia en su corazón hay amargura, hay herida, hay rencor, hay dolor, hay tristeza. Y muchas veces ellos son los culpables de no ser libres. Porque si fueran humildes, si humillaran, vienen a la presencia de Dios. Le dice, Señor, hay una condición, yo no estoy como estaba 3 meses atrás, un año atrás, yo me siento así, tú me conoces, Señor, yo necesito que tú me ayudes a salir de este hoyo. ¿Sabes que hay hoyos grandes espirituales? Hoyo que nadie lo ha metido, sino que ellos se han metido. Entonces, en Dios siempre está la respuesta. Diga conmigo, en Dios siempre está la respuesta. Dios siempre la tiene, pero yo tengo que buscarla. Lo más lindo es eso, porque Dios le gusta ver su pueblo, sus hijos alegres. La presencia de Dios da plenitud de gozo. Y cuando yo no la tengo, yo la he bloqueado. Usted puede bloquear la presencia de Dios. Créeme, está en uno. Yo estoy sentado en una condición que la presencia de Dios no está, no la puedo percibir, no está, no me toca. Pero es la condición. Amén, hermano. ¿A cuánto le está edificando la palabra? Nuestra actitud determina nuestra altitud. ¿Entendieron eso? Nuestra actitud determina nuestra altitud. Yo quiero que usted me entienda, porque son bien similares las dos palabras. Nuestra actitud determina nuestra altitud. ¿En qué alta está tu actitud en el Señor? ¿Ves? Ahora, ¿qué es la actitud? Le voy a decir. Es la condición que dirige el comportamiento del ser humano. Amén. En cualquier situación de la vida. Es un comportamiento. Mire, una persona que tiene una mala actitud no es igual que tiene una buena. Son comportamientos diferentes. Usted lo nota, de una vez lo puede ver cuando alguien ya está atado a una mala actitud. El que tiene una mala actitud, que ya viene a la casa del Señor, va así. Ni mira para los lados ni al frente por no saludar, porque tiene una mala actitud. Cuando usted tiene una buena actitud, esa sonrisa, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, déjame darte un abrazo. Es una actitud que cambia todo, hay alegría, hay gozo, hay una sonrisa. Y hay un problema con los seres humanos, cada vez que tiene una actitud negativa le crece la trompa. No sé por qué. Por eso se le dice, para adelante, hermano. Como le dejan, pero sí la trompa. Tenemos, mire,
La palabra de Dios dice que el gozo del Señor, la paz del Señor sobrepasa que podemos estar, mire, con las situaciones, con problemas, con condiciones que no son buenas, que solamente Dios sabe que tú estás pasando por ellas, pero esa actitud, ese gozo debe permanecer. El cristiano no depende de la circunstancia. El Hijo de Dios siempre depende del gozo de Dios. Debe ser alegre, contento. Porque así como una buena actitud contagia de alegría, de gozo, de positivismo, también una actitud negativa contamina a otros. Cuando la persona está tiene una actitud negativa y tú lo miras y dices, de este me le aparto yo. Porque tú no sabes, cuando una persona tiene mala actitud, tú no sabes en el momento que te bombardea con unas palabras que te hieren. Porque la actitud que tiene negativa hace que hable así. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón está lleno de gozo, de alegría, de la presencia de Dios, eso es lo que te habla, de la palabra positiva. Pero uno que está negativo nunca espera una palabra positiva. Te va a hablar siempre lo negativo. Le ve falta a todo el mundo, menos se la ve él. La de él no la ve. A todo él saca punta, como le dije yo al pastor el otro día. El que está herido, el que tiene amargura, el que tiene rencor, el que tiene resentimiento, mire, nunca le va a oír una conversión positiva hasta que no sea libre. Va clasificando personas también. Este me cae bien, es que no, que ni lo veo ni lo saludo. Sí, porque la actitud que lo conduce. Pero qué lindo cuando nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Podemos o decidimos siempre andar con buena actitud. El que tiene buena actitud, cuando va al trabajo, aunque nadie lo salude, buenos días, Dios le bendiga, que tenga un feliz día. Y el que tiene mala actitud, ya vino aquí a dañar la cosa. Si tú eres que la tiene dañada. Sí, así es. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una postura delante de Dios como Dios manda, positiva. ¿Sabe usted que usted puede predicar con buena actitud? No tiene ni que hablar. Porque cuando usted tiene una buena actitud delante de los demás, todo el mundo quiere saber qué pasa, que usted siempre es igual, que está alegre, contento, esto, que está cantando, que esto, lo otro, está alabando a Dios, siente la presencia del Señor. Y a lo que tiene una mala actitud, eso le molesta. Le molesta porque su condición está bien delante del Señor. Pero nosotros debemos procurar, tú quieres arreglar tu propio día, levántate con una buena actitud, alabando, glorificando, saludando, llevándote con todo bien y todo cambiará. Tú sabes, cuando tú tienes una buena actitud, le arregla el día a otro. Porque te va a decir, cada vez que veo, hermano, esta persona, algo pasa en mí, algo se libera en mí. Tiene una palabra tan bonita, que me bendice, me libera. Y mira, mi mente estaba así, pero yo me siento bien ahora, porque lo que él tiene te lo pasa a ti. Entonces, debemos pasarle cosas buenas del Señor a aquellos que tienen malas actitudes. Especialmente aquellos que no conocen a Dios. Porque con tu buena actitud, tú predicas. Sin hablar, no tienes que hablar. Porque tu actitud, tu forma, tu condición tan hermosa, tan linda, tan gozosa, tan alegre, ellos la quieren.
Y dice, y le puede decir, mira, tú cuando estás cerca de mí, es algo que me pasa, tú me bendices, tu personalidad me bendice. Y el Hijo de Dios es el mensaje que debe llevar y tener a diario. ¿Cuánto lo creen en esta noche? ¿Que hay problemas? Claro, el ser cristiano no te exime, no te excluye de los problemas diarios. Pero los problemas nunca ni deben ser causa que te pongan de mala actitud, ni que te quiten el gozo. Yo me alegro y me bendice cuando hay personas que donde dicen, pastor, mire, me pasó esto, tal cosa, tal, me pasó, no sé, pero estoy gozoso, estoy alegre. ¿Porque le pasó esto? No, porque tiene al Señor, porque tiene el gozo de Dios. Así que, amados hermanos, no te dejes controlar por las cosas negativas. ¿Por qué digan de ti? ¿Qué hablen de ti? Como yo digo, lo más lindo es sentirse con un corazón limpio y aprobado por Dios. Amén. Olvídate de lo que digan, que hagan. Asegúrate que tú estás aprobado por Dios. Cuando tú tienes esa seguridad y tu conciencia limpia, créeme, tu actitud positiva no va a cambiar. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo dije que tu actitud no va a cambiar. Porque tú te has blindado. You got the shield, el escudo de Dios en tu vida. A mí nada me roba el gozo. Y todos los que están aquí me conocen. Ni nunca estoy con cara de limón. De naranja dulce. Pero yo cuando estoy aquí, desde el más pequeño al más grande, quiero transmitir gozo de Dios. Porque yo sé quién vive en mí. Dios le bendiga.